En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Bienvenidos a una nueva emisión de Huellas, Huellas del año 1973, Huellas donde la idea es retrotraernos exactamente 50 años atrás y repasar lo que sucedía en esta semana de aquella época, por supuesto con un panorama que puede ser internacional, nacional, provincial y fundamentalmente local. Hoy, Arturo, ¿qué semana estamos transcurriendo en Huellas del 73? Bien, vamos a la semana del 2 de marzo al 8 de marzo, ya muy cerca de las elecciones. Víspera de las elecciones, si lo recordamos, año 73, año bisagra, año de grandes cambios, uno de ellos, la convocatoria a elecciones, después de 10 años que no se producían, el 11 de marzo del año 1973, es decir, vamos a quedar a días de la elección. Ya el cierre de todas las campañas. Claro, cierre. Y hablando de elecciones, precisamente vamos al exterior primero. Sí, vamos a empezar con un panorama internacional, pero que tiene un vínculo muy fuerte con lo que sucedía también acá en el país, ¿no? Claro, y lo que pasó en el año 73. El 4 de marzo, precisamente, del año 73, se realizaron en Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, realizan las elecciones legislativas. El gobierno de Allende ya venía muy hackeado a esta altura del año, a esta altura de su mandato, y el tema es que, bueno, sufre una derrota muy fuerte, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, a manos de la Confederación Democrática, que era uno de los partidos, y del Partido Nacional, que eran los que eran los opositores los partidos de derecha y de centro derecha de Chile de esa época. Esto habla del descontento también de los ciudadanos respecto del gobierno de Salvador Allende. Por supuesto, nada justifica lo que sobrevendría, pero el clima de los chilenos respecto del gobierno de Salvador Allende era un clima de crítica, porque el resultado electoral fue muy contundente. Acá pasó a tener 20 senadores Allende y 30 senadores la oposición. O sea, era muy difícil de dar vuelta ese número. Y en la Cámara de Diputados había 63 oficialistas contra 87 opositores. O sea que prácticamente la legislatura de ahí en adelante bloqueó todo lo que podía hacer el presidente Salvador Allende. A nivel nacional estábamos
de marzo estamos en época de carnaval. Concretamente, bien, carnaval, o sea, una semana antes de las elecciones, domingo 4, Claro. 5 y 6, carnaval. Así que ahí... Tenemos que hacer una pequeña referencia a que los carnavales en esa época era una festividad muy potente, muy respetada y que generaba una gran participación popular. Exactamente. Lo mismo que pasa ahora, ¿no es cierto? Donde las fiestas de carnaval se respetan, esos retomaron. feriados se retomaron. Eso estuvo cortado durante el gobierno del proceso de reorganización, del 76 al 83, e incluso se prolongó todavía algunos años luego, ¿no es cierto?, en el periodo de democracia. Recién ahora se ha vuelto a esos feriados de carnaval. En aquel momento el carnaval era un parate en el país, completamente, y queda incluido la campaña electoral. Entonces, el comentario era que, bueno, los candidatos estaban de alguna manera revisando qué había pasado hasta ahora, ver algunas nuevas estrategias y también tratar de convencer a los indecisos. Estábamos ya una semana de la elección, entonces había mucha gente que todavía no se había definido a quién iban a votar. Esa era un poco la estrategia que le quedaba en los últimos días de campaña. Pero paralelamente con esto, algunos decían que la apatía que podía tener la gente por el tema electoral se daba porque justamente la campaña fue durante el verano. Arrancó en enero, continuó en febrero, para terminar ahora. Y la otra es ya un estudio que ha hecho otra gente, señalando de que la presencia de la televisión en esta campaña fue muy fuerte. Ya estamos a 10 años de la última campaña, cuando la televisión estaba muy en sus orígenes, acá ya en el 73, sobre todo en las capitales de provincia y en Buenos Aires, estaba muy desarrollada, muy avanzada para el momento. Así que los candidatos preferían ir a un estudio de televisión, a hablar y que al mismo tiempo sean miles de personas que lo están viendo y escuchando, en lugar de hacer actos de concentración de personas. Claro, se empieza a reemplazar la presencia directa en los actos por la mediatización, en este caso a través de la televisión. Nuevos paradigmas, digamos, de difusión de las propuestas electorales, de los discursos y de todo lo demás. Claro, es algo que se corta un poco en el año 83, saliendo de este momento, porque durante la campaña del regreso. Exactamente, pero eso fue declinando. Hoy por hoy el acto público prácticamente no existe. Es más, los actos públicos se arman para ya no tanto la televisión, no solo la televisión, sino fundamentalmente las redes sociales. Sí, exactamente. Bien, el tema tenemos, yendo un poquito hacia atrás, hacia el final de la semana esta previa al carnaval, en San Francisco, tenemos que el día 2 de marzo, el viernes, previo al carnaval, en el Cine Teatro Mayo se realizó el lanzamiento o la proclamación de la fórmula de candidato a gobernador por el Frente Justicialista, Ricardo Obregón Cano, vicegobernador Atilio López, y también de Mariano Juan Planes para intendente de San Francisco. Nunca vino a San Francisco Cámpora ni Solano Lima, pero sí en este acto también se sumó Silvestre Benis, Carlos Silvestre Benis, que era el candidato del justicialismo, digamos, en Santa Fe. Si bien el Frente Justicialista no pudo participar de las elecciones en Santa Fe. A nivel de gobernador no. No. Estaba, no fue aprobada. No fue aprobada. Entonces van ellos, ¿no es cierto?, como el Movimiento de Integración y Desarrollo, que era un radicalismo afín al peronismo. Claro. Bueno, ellos participan entonces de ese acto y donde, bueno, se hacen, ¿no es cierto?, los anuncios propios de la campaña, de las obras que se podían hacer y todo lo demás, acompañándolos. Elige también un cine el Fred Juli en este caso. También. Que van al Mayo. Digamos. Fueron al Mayo, que era de la misma empresa. Recordamos que en el programa anterior, el lanzamiento del radicalismo en el Cine Rex, donde actualmente están la sala de juego, exactamente. Y acá también, bueno, se presenta como candidato para diputado provincial Mario Dante Agodino, que fue elegido y fue presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos que ir fijando estos nombres, especialmente para las nuevas generaciones, ¿no? Atilio López, candidato a vicegobernador, tendrá también
otro protagonismo en el transcurso del programa, Mariano Juan Planes, nacional como candidato a intendente, Mario Dante Agodino, y Orlando Battistelli, que era un dirigente que venía de los obreros metalúrgicos, exacto, de la Unión Obrera Metalúrgica, a tal punto que después también fue secretario general, y él era acá candidato a senador provincial. El peronismo tenía también siempre esto, ¿cierto? Que tenía la rama juvenil, la rama femenina, la parte gremial, aparte de la política. Todos estaban representados. Exactamente. De ahí le llamaban los legisladores obreros, exacto, en el caso de Battistelli. Bien, sigamos en el terreno de lo político y en la ciudad, pero ahora otra vez con candidatos presidenciales, y en este caso un hombre con una historia fuerte en la Argentina de aquella época, ¿no? Claro, es Francisco Manrique. Francisco Manrique había sido, ¿no es cierto?, en su momento, siempre se lo denunció de alguna manera por esto, uno de los aviadores que bombardeó Plaza de Mayo en el año 55, se fue del país, después retorna luego de la Revolución Libertadora del 55, y en el gobierno de Lanusse, concretamente en el gobierno de Lanusse, él fue ministro de Bienestar Social, sí, señor, que se llamaba. Y un ministro fuerte del gobierno de Lanusse. Fuerte y polémico. Fuerte, polémico, con un gran protagonismo y generando algunas acciones que perduran todavía en el tiempo. Claro, o sea, él es el que llega en un momento como ministro, llega a San Francisco para instalar la agencia de PAMI, que era la obra social, que es la obra social de los jubilados, y luego también para obtener recursos para el Ministerio de Bienestar Social a través de Lotería Nacional, él crea el PRODE, Pronósticos Deportivos. Exacto, que tuvo épocas de una difusión y de una utilización por parte del público muy grande. Muy grande, tanto como sería el Kini 6 en la actualidad. Sería una especie de Kini 6, claro, el que ganaba el PRODE se hacía millonario en serio, sí. O sea, o tenía muchas posibilidades de serlo. Bien, ¿qué hizo Manrique? Acá Manrique vino junto con su candidato a vicepresidente, que era Rafael Martínez Raimonda, y en un local de calle Belgrano y España inauguran su sede partidaria. Claro, estamos muy en el final de la campaña. Pero es interesante lo que él habla luego en una conferencia de prensa, sí, dando, digamos, su visión del país. Yo lo voy a leer porque es un poco largo y también para tener detalles bien seguros. Preciso, exactamente. Había dicho Manrique en la conferencia, dice, parece que en la Argentina tuviéramos obsesión por hacer un país de taperas. Todos sabemos perfectamente que este país merece otra cosa. Hemos perdido el rumbo. La gente asalariada está en la proporción ínfima de la riqueza nacional. El asalariado, para poder subsistir, debe acudir a 2 o 3 ocupaciones para mantener la dignidad del hogar. La actualidad que tiene el discurso con lo que señalamos ahora, o con lo que se habla ahora, con la manera en que se analiza ahora, ¿no? Y un detalle que me llama la atención, veníamos de 18 años de no peronismo, digamos, exactamente, del gobierno, es decir, el análisis crítico que se hacía respecto de esos 18 años sin peronismo, un análisis crítico muy similar que se hace ahora después de muchos años de gobierno también. Pero él mismo, lo cierto, fue parte hasta meses antes del propio gobierno que estaba criticando. O sea, hay cosas que vos ves que hay una similitud con el actual, donde hay gente del gobierno que critica al gobierno. Exactamente, ahí está. Dice, estamos haciendo un país de changarines cuando deberíamos ser un país de gente asentada en la permanencia del trabajo, en su futuro y en su dignidad. Y dijo también, dice que los argentinos tenemos que ser pragmáticos en el sentido que tenemos que hacer en el país lo que le convenga al país. Bien, bueno, este fue un poco el paso de Manrique, pero muy interesante las expresiones. Las expresiones, el análisis que él hacía de la época. Del momento. Muy interesante. Y estamos hablando de 50 años. Exactos. De eso se trata este Huellas del 73. Arturo, salgamos por un ratito de la política, vayamos al deporte. San Francisco siempre ha promovido figuras destacadas del deporte y hoy lo vamos a hacer con un futbolista. Exactamente, un futbolista de San Francisco, que era Roberto Antonio del Prete,
había sido jugador de Sportivo Belgrano, todavía estaba en categorías juveniles y jugaba en la juvenil de Boca Juniors. El tema es que en ese momento se forma, una de las integraciones que tuvo, la Selección Nacional de Fútbol de AFA juvenil, para ir a competir en Europa, en otros lugares. Así que, y el campeonato, que se jugaba también en aquella época de los juveniles. Claro. El equipo, entonces, Roberto Antonio del Prete fue seleccionado para ser arquero de esta selección, que iba a jugar en el sur del país, después en Francia y en Inglaterra. Mirá. Lo interesante es quiénes eran también otros jugadores que había en ese equipo del año 73. Entre ellos estaban Mario Alberto Kempes, que era de Instituto, Bocini, Comiso y Bertoni de Independiente, y Tarantini y Troviani de Boca Juniors también. Prácticamente la base del equipo campeón del 78. 5 años luego, Claro. estos chicos, digamos de alguna manera, 5 años después estaban integrando la selección nacional que gana el primer mundial de Argentina en el año 78. Bueno, ese equipo también lo integraba. En ese equipo juvenil lo integraba San Francisco. Lo integraba San Francisco. En su calidad de arquero. Qué bueno, qué interesante. Hemos hablado de política, hemos hablado de deporte, sigamos un poco con el gremialismo, con este caso el gremialismo médico, un conflicto entre los médicos y las obras sociales, que también lo solemos ver en la actualidad. En este tiempo el gobierno nacional había dado una ley en la que impedía que las asociaciones gremiales médicas, como el Centro Médico en el caso de San Francisco, puedan negociar los valores de los tratamientos que ellos hacían con las obras sociales sindicales. No estaba muy claro por qué intervenía el gobierno en esto, pero el caso es que al plantearse esta situación, el Centro Médico de San Francisco, que estaba presidido en ese momento por el doctor Héctor Stillman, deciden suspender la atención de las obras sociales, porque ellos consideraban que no era conveniente los valores que se estaban pagando hasta el momento. Y como respuesta primera, la CGT de San Francisco, por supuesto, repudia esto. La CGT de San Francisco tenía como secretario general a Oscar Ventura Liguaki, que venía del Sindicato de Empleados de Comercio, y también estaba Jorge Bossi, que era de Luz y Fuerza, que paralelamente, vimos la semana pasada, tenían un conflicto con el sindicato de Villa María. O sea que era el sindicalismo del momento, el gremialismo del momento era muy activo, muy fuerte, claro, con mucha presencia. Claro, pese a que todavía estábamos dentro de un gobierno militar. Claro. ¿No? Dentro de un gobierno militar. Que tenía había puesto sus limitaciones y todo. Así que esto todavía se va a desatar más luego de las elecciones, ya lo vamos a ver. Claro, y aquí tenemos entonces, 50 años atrás, un episodio de enfrentamiento entre el sindicalismo médico, digamos, la gremial médica y los gremios de los trabajadores. Claro. Que, bueno, ya vamos a ver en semana siguiente también cómo continúa, porque acá ya tenemos dos conflictos en marcha. Uno el interno del sindicato de Luz y Fuerza, y ahora los médicos con la Confederación General del Trabajo. Y como solemos decirle con otros nombres, bueno, algunas figuras que es necesario que fijemos en nuestra memoria porque van a tener un protagonismo muy muy fuerte en sucesivos programas, como en el caso de Oscar Ventura Liguaki, por supuesto. Bien. Bueno, y lo último es, vamos a recordar a un viejo vecino de San Francisco, que fue uno de los, claro, de la época de plena colonización, sí, plena colonización. En el año 1908 había llegado acá a la zona de San Francisco, era don Santiago Casineri, que falleció el 7 de marzo del 73, tenía 79 años, y que había sido fundador de la cabaña El Porvenir, muy dedicada a la crianza de ejemplares holando argentinos, toda la parte sur de acá de San Francisco y Luis Sauce. En plena vigencia en la actualidad. Claro, el tema es que luego esa cabaña fue continuada particularmente por su hijo Silverio, claro, que fue presidente de la sociedad rural y actualmente, bueno, es presidente de la sociedad rural, el nieto de don Santiago Casineri, hijo de Silverio, que es Javier Casineri.
Así que bueno, esto es recordarlo un poco, ¿no es cierto?, de uno de los pioneros que tuvimos en la ganadería en San Francisco, porque si no, más bien los pioneros anteriores, la mayoría pasaba por la parte de agricultura. Por el tema de agricultura, y lo demás, ¿cierto? exactamente. Así que bueno, Un es recuerdo y un saludo a la familia Casinelli, por supuesto. Bueno, Arturo, llegamos al final de este programa, un encanto el programa, con un montón de información súper interesante. Pero vamos a cerrar como lo hacemos siempre, relajándonos con un poco de música. ¿A dónde nos llevas hoy? Bien, vamos al comienzo del programa, estuvimos hablando sobre las elecciones legislativas en Chile y precisamente acabamos a Viña del Mar también con una presencia de Quilapayún. Quilapayún es un conjunto chileno muy vigente en esta época del año 1973, con una tendencia social muy fuerte en las canciones, una adhesión grande de ellos también al gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, y que en este festival de Viña del Mar del 73, precisamente como lo que vimos al comienzo del programa, esa fuerte presencia de la oposición y de rechazo hacia el gobierno de Unidad Popular, eso se trasladó al Festival de Viña del Mar. Cuando Quilapayún va a actuar en el programa, así como había una parte del público adherente a ello o adherente al gobierno nacional chileno, otra gran parte del público era de oposición, claro, ¿cierto? O sea, que rechazaba, digamos, a la política y rechazaba el repertorio de Quilapayún. Así que fue en ese año una presencia conflictiva la de Quilapayún en Viña del Mar. Cuando en septiembre, lo importante es esto, cuando en septiembre del 73 se produjo después el golpe de Estado contra Salvador Allende, Quilapayún no estaba en Chile, estaba en una gira en Europa, así que ellos continuaron luego toda su gira en Europa. Retornada la democracia a Chile, muchos años luego, Quilapayún vuelve con otra formación a Viña del Mar, que es lo que vamos a ver en este momento. O sea, simplemente es un recuerdo de una canción de aquel tiempo, que es El Pueblo Unido. Y es la interpretación que hacen, pero ya no los Quilapayún del 73, sino los de la década del 90, cuando retornó la democracia a Chile. Con la interpretación de esta bella canción de Quilapayún, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.